Esto que acabas de ver fue una mecánica oculta dentro del juego que tardó más de 20 años en descubrirse en la comunidad, la cual, por sorpresa, se dio a hablar un poquito gracias a mí. No me quiero hacer mucho el protagonista, obviamente, pero sí quiero hablar sobre esta animación oculta, la cual nadie sabía que existía, y voy a contarte cómo la descubrí, luego qué se descubrió, y por último, por qué sucede. Para empezar con todo esto, ya es de saber que en Resident Evil 4, una vez que sos alcanzado por el Dr. Salvador, lo mucho que puedes esperar es un game over. Es un ataque inevitable en todo el juego, tengas la vida que tengas o en la dificultad que estés, lo que también sucede con las hermanas Bella. No fue hasta en 2023 en el cual, indagando por internet, me había topado con un video en YouTube del canal PlayScope Timeline, en el cual se muestra una animación con un ángulo bastante diferente al original e incluso duraba mucho más que la animación original de muerte, el cual a veces no pasa ni los 5 segundos. Esto fue algo que me llamó bastante la atención, por lo que me puse a buscar información acerca de si a alguien más le había sucedido esto mismo, y había encontrado un post en el cual comentaban lo mismo que yo, preguntándose si de verdad existe una animación diferente a la cual no conozcamos. Buscando esto me encontré que hay varias personas a las cuales les había pasado lo mismo, como por ejemplo el youtuber Hollow Point, el cual se encontraba jugando a la versión remasterizada de Steam, le sucedió este bug sin darse cuenta siquiera que no debería de haberse ejecutado esa animación. Oh, come on! Fuck, I thought I died. E incluso un post, el cual en su momento yo no me di cuenta que existía, pero es del año 2020 de un usuario llamado Lawin Raving YouTube, el cual también le pasó lo mismo. Buscando y buscando, recuerdo haber visto un comentario de una persona el cual comentó que le pasaba en la versión porteada para Switch, por lo cual, y esto es un dato que nadie sabe, me descargué un emulador de Nintendo Switch, descargué la ROM del juego y jugué hasta el capítulo 1-2 luego del primer encuentro con Víctor Méndez, ya que en esta misma casa no solo tenemos un punto de guardado, sino que al abrir la primera puerta nos encontramos con el Dr. Salvador esperándonos afuera. Con estos dos puntos, mi estrategia fue salir afuera, que se reproduzca la animación y en dado caso que sea ejecutado al instante, poner pausa y reiniciar al último punto de control. Luego de varios minutos me di cuenta que la animación varía mucho en segundos, a veces donde puede ser completamente instantánea o a veces solía durar un poquito más, por lo que ya sabía que si era decapitado al instante ponía pausa, reiniciaba antes que el juego me lo impida y tener que volver a presionar, reintentar y comerme toda la pantalla de muerte. Luego de casi media hora pasó lo inevitable, la animación se ejecutó. Y acá quiero poner un pare, debido a que hay muchas personas, incluso conocidos míos, me mandaron videos o TikToks en donde dicen que esta animación se debe a una serie de botones presionados en simultáneo, o que fue causado debido a que pausé el juego apenas recibí la animación del Dr. Salvador. Esta pausa no hace que sobrevivas ni es un factor para reproducir esta animación, pausaba por lo mismo que comenté antes, que era para reiniciar rápido y no tener que pasar por toda la pantalla de muerte, y todo el tema de los botones es falso. Nunca demostré ni mencioné en el video haber apretado una secuencia de botones para reproducirla. Luego de que me haya sucedido esto, agarré el video y lo plasmé en el editor. Esto debido a que mientras grababa estaba escuchando ECA, entonces para que quede un poquito más serio descargué los sonidos del juego y los edité como si acá no hubiera pasado absolutamente nada. Edité todo el video y lo subí a YouTube con el título de Resident Evil 4 Leon Pushing Off Chainsaw Strange Animation Nintendo Switch. Y ahí fue cuando se dio de qué hablar. Poco a poco el video fue teniendo bastantes visualizaciones y con el paso de los días, dos youtubers importantes de la comunidad de Resident Evil en YouTube, Dark Shinobu y Sarko Suchas, me comentaron en el video diciéndome que también les había sucedido lo mismo en, por ejemplo, el port para MetaQuest 2, por lo que decidí mandarles un mensajito dejándolo en mi Discord para realizar una investigación juntos. Primeramente lo que teníamos en cuenta eran varios puntos. La animación nos sucedió a los tres, tanto en Nintendo Switch como en las MetaQuest 2, y que además, en trailers anteriores, esta mecánica se podía ver un poquito más reflejada debido a la larga duración de la animación,
por lo que podíamos teorizar de que fue una animación descartada la cual seguía en los archivos del juego y que esta misma se ejecutaba en versiones remasterizadas con una tasa de FPS alta, la cual suele ser de 60. Por la parte de Sarco Suchas, probó en versiones como Nintendo Wii y PC2, y tras horas de intentos no encontró ningún resultado, siendo así que la única plataforma donde pudo obtener esta animación fue en el port para realidad virtual. Por otro lado, Dark Shinobu probó modificar la tasa de FPS dentro de la versión de Steam, probando entre 60, 70, 80, hasta que por fin logró obtener la animación de nuevo. Esto lo logró usando una tasa de FPS de 90, la cual era una cifra extraña. ¿Por qué se debería reproducir a estos FPS? Sarco Suchas descubrió que tras horas de intento logró obtener la animación con cada personaje en el port para realidad virtual, y también la animación se ejecutaba sin ningún problema a una tasa de FPS bajas, siendo específicamente en 10 FPS. Cosa que también subí a mi canal de YouTube en cómo esta animación se ejecuta con todos los personajes. Por lo que, teniendo en cuenta estos puntos, ¿por qué sucede todo esto? Resident Evil 4 tiene una mecánica la cual se titula Segunda Oportunidad. Esta mecánica lo que hace es que si tu vida actual es de 301 y el daño que recibís por parte de un enemigo es igual a 301 superior, tenés un 25% de probabilidad de que Leon quede con 1 de vida, haciendo esto un factor de suerte para el jugador. Esto también explica por qué a veces al recibir un cohetazo solemos quedarnos con 1 de vida y no recibir la animación de muerte. Por lo que probablemente esta animación de muerte extraña esté de alguna forma relacionada con la mecánica de segunda oportunidad, la cual fue descartada a último momento, pero nunca se eliminó de los archivos del juego. Por otro lado, las versiones HD, las cuales son las de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, corren a unos 60 FPS, el cual genera muchos errores debido a que Resident Evil 4 está originalmente programado para correr a 30 FPS. Un ejemplo claro puede ser la parte de Salazar, en la cual tenemos que escapar de la estatua gigante. Esta parte en las versiones HD requiere de muchos más clics debido a que por alguna razón el juego, al estar a 60 FPS, requiere muchas más pulsaciones por segundo, cosa que también suele ocurrir en otros Quick Time Events, haciéndolos mucho más difícil que en las versiones originales. Por eso Dark Shinobu probó el factor de los FPS y así logró el resultado de los 90. El juego, al estar en estos fotogramas por segundo, rompe completamente la animación y no ejecuta la siguiente, lo cual es la decapitación de Leon, por lo que termina ejecutando la animación descartada. Mi teoría en esto es que al no poder reproducir la animación de decapitación, la animación de la motosierra llega a su fin y reproduce la animación mencionada debido a que probablemente estaba diseñada de esta manera. Empieza la animación, hay una probabilidad de que el jugador sobreviva, por lo que no se reproduce la animación de decapitación y el jugador se salva. Entonces, ¿por qué esta animación no apareció en Nintendo Switch? La conclusión más acertada que tuvimos fue que en el port de Nintendo Switch el juego corre a unos 60 FPS, el cual son muy poco estables, teniendo muchísimas bajadas de frames. Lo más probable es que yo, al pegarme a la pared invisible que estaba a la izquierda, la animación se ejecutó de muy cerca y esas partículas de sangre hicieron que el juego tenga una bajada de FPS, haciendo así que el juego no pueda reproducir la animación de decapitación, por lo que al pasar unos segundos la animación original llegó a su fin, se ejecutó la animación descartada. Eso también explica por qué el usuario LawinRev en YouTube le pasó lo mismo, probablemente por una bajada de FPS, la cual hizo que no se ejecute la animación y le suceda eso. Por otro lado, lo más probable es que en VR ocurra debido a que esta versión de Resident Evil 4 corre unos 72 FPS. Al ser unos FPS elevados a los originales, existe la probabilidad de que suceda. Pero me llamó bastante la atención que Sarco Suchas descubrió que en esta versión un factor muy importante es la dificultad. En modo fácil la probabilidad es de un 90%, en normal un 75% y en modo profesional un 60%. Por lo que podemos teorizar que esta animación fue incluida a propósito en el port de VR, dándole una oportunidad al jugador de sobrevivir en un port en la cual capaz se dificulte más a la hora de jugar, ya que me parece extraño que es en la versión donde más sucede sin modificar el juego. Teniendo toda esta información a nuestro favor, terminamos de concluir lo siguiente. La animación fue desarrollada en una beta descartada como muchas otras, la cual fue desactivada pero nunca eliminada de los archivos del juego. La animación sucede debido a que al ser atacados por el Dr. Salvador, instantáneamente se debería reproducir la segunda animación, la cual es la ejecución de Leon, pero en dado caso de que esto no suceda, la animación principal llega a su fin reproduciendo esta animación secreta que probablemente fue desarrollada de esta manera. Básicamente en criollo, ataque, reproducir, ataque siendo reproducido, ejecutar animación de decapitación,
Por error, archivo de decapitación no puede ser reproducido, ataque llega a su fin, ataque, derivar animación descartada programada anteriormente. Esta misma se ejecuta de dos formas. Sin modificar el juego, la podemos experimentar al sufrir una caída de FPS debido a un error el cual no se ejecute la decapitación normal. Por otro lado, podemos forzar esta animación constantemente a 10 o 90 FPS debido a que acá ocurre siempre el error, haciendo así que nunca se pueda ejecutar la animación de decapitación. Y en el port de realidad virtual, esta se presenta debido a que probablemente fue incorporada sin aviso por parte de los desarrolladores como una mecánica más al factor de segunda oportunidad. Esta animación se puede experimentar con cualquiera de los personajes e incluso también se puede experimentar con Ashley. Y por último, esta no se encuentra presente en los ports antiguos, como es el caso de GameCube, PS2 o Wii U, debido a que el juego corre constantemente unos 30 FPS, e incluso bajando la velocidad de fotogramas a 10 gracias a un emulador de PlayStation 2, sigue sin poder ser reproducida, por lo que obtener esta animación de PlayStation 2 es completamente imposible. En resumen, es un secreto que siempre estuvo escondido en los trailers y se fue descubriendo poco a poco gracias a las versiones HD lanzadas posteriormente, derivando a que se tardase más de 2 décadas para que la comunidad lo descubriera. Bueno, espero que les haya gustado mucho la investigación que realicé y también agradecer a Dark Shinobu y Sarko Sucha por dejarme en su momento ser parte de la investigación, la cual fue bastante divertida. Les dejo sus canales en la descripción para que los puedan visitar, los cuales si son fanáticos de Resident Evil les va a gustar debido a que indagan a profundos secretos e incluso suben gameplays de los últimos lanzamientos de Resident Evil. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios, cualquier idea, duda o opinión que tengan me ayudaría muchísimo. Y si quieren ver más así de investigación, tienen el video que subí la semana pasada sobre el caso de Sat Satan, que es un juego de la Deep Web de terror. Y además un video en donde hablo del port que nadie conoce de GTA San Andreas, los cuales la verdad que se los recomiendo bastante. También comentar que me abrí un Instagram y un TikTok, así que voy a estar subiendo un par de cositas ahí si quieren seguirme, así que también los dejo abajo en los comentarios. Con esto, muchísimas gracias por ver y nos vemos en algún futuro video.